realidad muchas veces ocurre, por ahí nos ocurre a nosotros mismos, o amigos, o conocidos, que tuvieron una vida a veces difícil, una vida donde a lo mejor hubo mucho amor, muchas enseñanzas, una vida donde uno recibió un montón de cosas que le dieron ilusión a su propia existencia, pero a su vez con muchas dificultades y escasez económica. Muchas veces ocurrió eso. Y cuando pasa el tiempo, esas personas pueden prosperar, y prosperan y les va bien, y entonces, juntan fortuna en algunos casos, y su vida se vuelve una vida mucho más plena en el sentido de sus posibilidades y poderes adquisitivos. Y la verdad es que esas personas, a veces cuando llegan a ese nivel, o a esa característica, o a esa riqueza, tienden a olvidar su propio pasado. Están tan contentos, según su propia concepción de lo que están viviendo, tan contentos con su presente, que lo que quieren recordar es ese presente. Lo que quieren tener como elemento real en su propia vida es ese presente. E inclusive cuando están frente a las personas que los conocen, quieren volver solamente a esa etapa de su vida que es la que los caracterizó en su crecimiento y prosperidad. Y muy rara vez van a mirar o al pasado, porque el pasado los mostraba como no demasiados prósperos, los mostraba con dificultades, y a veces ellos quieren olvidar esas dificultades, y quieren olvidar aquello que vivieron en aquel momento, e inclusive al buscar olvidar ese tipo de recuerdos que tienen, también olvidan las cosas maravillosas que aprendieron y las cosas que la vida les enseñó aún en ese capítulo de sus existencias. Algo referido a esto ocurre en nuestro texto, en la Torá, cuando luego de que Jacob, junto con todos sus hijos, y luego de la reconciliación que tuvo toda la familia con Yosef, van a Egipto a instalarse allí. La Torá nos muestra como que inmediatamente se les cedió a ellos, a la familia de Yosef, que como recordamos ocupaba el lugar del vicefaraón o del virrey en Egipto, se les dio la tierra de Goshen, una tierra muy próspera donde podían criar su ganado, estaban lo suficientemente separados del resto de los egipcios para que puedan vivir de acuerdo a sus costumbres. Es de suponer que bajo la protección de Yosef, Jacob y todos sus hijos prosperaron mucho, por supuesto, prosperidad que se acabó cuando fueron esclavizados, pero faltaba para eso, en realidad. Entonces todo lo que tenían para recordar, lo que tenían para vivir y para enorgullecerse, estaba aparentemente ocurriendo en Egipto. Sin embargo, en un momento dado, Jacob, que seguro estaba muy cómodo, además en Egipto, pudo volver a ver a su hijo Yosef, que durante muchísimos años había dado por muerto, ¿sí? En esa trágica historia de los hermanos, cuando lo celaban y cuando decidieron terminar con su vida o venderlo como esclavo, como nos cuenta la historia. Fueron años hermosos aquellos. Sin embargo, en un momento dado, Jacob le dice a Yosef: Yosef, cuando yo muera, quiero que me lleves a la tierra de Israel, no se llamaba Israel en aquel momento, a la tierra de nuestros ancestros, y quiero yo ser enterrado allí. Yosef lo mira a su padre y le dice: ok, padre, voy a cumplir con tu voluntad. Y él le dice: júramelo, júrame que vas a cumplir con ello. Y Yosef le jura esto. Entonces uno queda pensando, qué interesante, ¿no? Y Jacob encuentra a Yosef, que era a quien más amaba en todo el mundo, en Egipto. Es en Egipto donde encuentra la tranquilidad económica, aún en los años de escasez, que cuando él vuelve a encontrarse con Yosef todavía faltaban varios para que terminen de pasar y transcurrir los 7 años de pobreza. Él debería sentir un montón de cosas maravillosas en Egipto. Sin embargo, hay algo más poderoso que su propia felicidad y su propio sentimiento en ese momento de dicha y alegría. Y es el mandato que él recibe de Dios cuando él vivía todavía en la tierra de Canaán, tierra donde sufría de escasez, tierra donde le tocó el comienzo de los años de pobreza y donde constantemente, sin saber que el virrey
de Egipto era su hijo, tenía que mandar una y otra vez a sus hijos a buscar comida porque si no se hubieran muerto de hambre allá. Sin embargo, él recuerda que es un patriarca y que él tiene que descansar en la tierra de Canaán, porque es ahí donde Dios había mandado a Abraham, a Isaac, su padre, y a él mismo. Recordemos que Jacob había pedido permiso a Dios para bajar a Egipto cuando su hijo, el exitoso Yosef, le había invitado a que se instale allá. Lo que quiero decir es que a Jacob no se le cambiaron los principios porque vivía acomodado porque era el hijo del jefe. No se le cambiaron los principios éticos ni morales porque él estaba mucho mejor en Egipto de lo que podía haber estado en cualquier momento en la tierra de Canaán. Él no se olvidaba que había un mandato en su propia vida y no quería descumplir esos principios. Y aún en el momento de opulencia y prosperidad le dice, yo quiero descansar allá y quiero que me lleves allá. Y no era sencillo. Cuando finalmente Jacob muere, van a embalsamar su cuerpo y lo van a llevar a la tierra de Israel. Hay toda una historia allá donde hasta los locales en la tierra de Canaán dice, debe ser alguien muy importante de Egipto porque están haciendo un duelo muy grande y lleno de detalles. Debe haber sido alguien muy importante para hacer lo que estaban haciendo. Sin embargo, todos se tomaron el trabajo para llevarlo a Jacob a la tierra de Canaán. Cuando nosotros observamos eso, hay muchas cosas que podemos aprender, pero una enseñanza sale y sobresale por todas las demás. Todos tenemos una vida. Algunos tuvimos la suerte de tener una vida próspera desde el principio, otros no tuvimos esa suerte y a lo mejor no fue próspera al principio, pero seguramente si somos lo suficientemente inteligentes y capaces, vamos a mirar todos los capítulos de nuestra vida y tratar de sacar lo mejor. Sin ninguna duda, el rol de nuestros orígenes, la conformación de nuestra identidad y los compromisos que tenemos que haber tomado con nuestro pueblo, con nuestro pasado, con nuestros padres, tiene que ser un tesoro maravilloso de oro y plata en el corazón de cada uno de nosotros. Y de ninguna manera abandonarlos, ni negarlos. Jacob, a pesar de la comodidad que tenía, no los negó y cumplió hasta el final, tal cual había quedado con Dios. Vuelve a la tierra de Canaán y es enterrado en esa tierra tal cual lo había pedido. Es interesante, más prosperidad que Jacob la tuvo Yosef más tarde, y él le pidió también a sus hermanos que cuando vuelvan a la tierra de Israel lleven sus huesos con él. El padre dio una enseñanza a su hijo, y su hijo, que fue nada más y nada menos que el rey de Egipto, pidió exactamente lo mismo para cuando le tocara su turno. Cuando tenés principios, cuando sabés cuidarlos, cuando mostrás que es importante para vos, eso está visto por tus hijos y ellos son capaces también de repetirlos, asimilarlos y adaptarlos a sus propias vidas. No abandonemos aquello que fue fundamental en nuestras vidas. Aunque tengamos prosperidad, gloria y mucha más comodidad en un segmento posterior de nuestra existencia, no los abandonemos y seamos leales a aquello que se nos dio, aún en pobreza, aquello que recibimos, aún en situación difícil, y honremos eso que hemos sido y en aquellos aspectos que nunca debemos dejar de ser. Shabbat Shalom para todos ustedes y desde el punto de vista gregoriano que tengamos todos un nuevo y buen año que está por venir. Shabbat Shalom nuevamente para ustedes.